Mi nombre es Judas Iscariote y quiero contar mi historia. Nací en la región de Judea, en un pequeño pueblo llamado Keriot. Mi familia era sencilla, pero siempre tuve grandes expectativas para mi vida. Desde joven tuve un espíritu ambicioso. Quería lograr más, ir más allá de lo que mi entorno me ofrecía. Cuando oí hablar de Jesús, el Nazareno, supe que había algo especial en él. Los rumores decían que realizaba milagros, que hablaba de un reino venidero y que muchos lo seguían. Aquel hombre tenía algo que lo hacía diferente de todos los demás, y quise ser parte de eso. Un día, después de haberlo seguido a distancia por un tiempo, me acerqué a Jesús. No puedo explicar cómo, pero había una autoridad en su presencia, algo que atraía a la gente. A pesar de mis ambiciones y de mi manera de pensar, Jesús me eligió para ser uno de sus 12 discípulos. No entendí por qué, pero no me cuestioné demasiado. Me sentí honrado y vi en ello una oportunidad. Este era el hombre que, según creía, traería un cambio al mundo, y yo quería estar cerca cuando eso ocurriera. Con el tiempo, me fui uniendo más al grupo, conociendo a los otros discípulos. Pedro, Juan, Santiago, todos tenían sus personalidades, sus historias, y juntos formábamos el círculo cercano de Jesús. Pero yo tenía un rol especial. Fui designado como el encargado de la bolsa del dinero. Controlaba los fondos del grupo, algo que para mí era importante. Ya entonces mi inclinación hacia el dinero era evidente. A medida que viajábamos con Jesús, mi ambición crecía. Veía cómo Jesús hablaba del reino de Dios, cómo las multitudes lo seguían, y en mi mente imaginaba que pronto Él tomaría el poder. Pero su manera de actuar no siempre tenía sentido para mí. Jesús hablaba de amar a los enemigos, de sacrificio y de humildad. Yo pensaba, ¿cómo va a gobernar el mundo alguien con esas ideas? En mi interior, algo se agitaba. Quería ver un cambio real, un reino tangible, un poder que pudiera tocar, pero lo que Jesús ofrecía parecía diferente a lo que yo esperaba. El dinero siempre fue mi debilidad. A veces tomaba pequeñas cantidades de la bolsa que me confiaron, pensando que nadie lo notaría. Me convencía a mí mismo de que lo merecía, que era mi parte por estar al lado de Jesús. Pero, ¿era solo el dinero lo que me motivaba? No, también buscaba poder, influencia, y mi frustración crecía al ver que Jesús no iba en esa dirección. Mi frustración llegó a su punto máximo cuando comencé a ver que el plan de Jesús no era lo que yo esperaba. Esperaba un líder revolucionario que enfrentara a los poderosos, que tomara el control de Israel y expulsara a los romanos. Pero Jesús hablaba de servir, de sacrificarse, de un reino que no era de este mundo. No podía entenderlo. Sentía que estaba desperdiciando mi vida esperando algo que nunca ocurriría. Fue entonces cuando los principales sacerdotes se acercaron a mí. Sabían de mi cercanía con Jesús y me ofrecieron un trato. Si los ayudaba a entregarlo, recibiría una buena cantidad de dinero, 30 monedas de plata. En ese momento, pensé que estaba haciendo lo correcto. Quizás si Jesús enfrentaba a las autoridades, Él mostraría su verdadero poder. O tal vez, simplemente me había dejado llevar por la codicia y el descontento. Accedí al trato, y con ese simple acto, sellé mi traición. La noche de la última cena fue intensa. Nos reunimos todos alrededor de la mesa, compartiendo el pan y el vino, como lo hacíamos en tantas otras ocasiones. Pero algo era diferente en el aire. Jesús parecía más solemne de lo habitual, como si supiera que el fin estaba cerca, y de hecho lo sabía. En medio de la cena, Jesús dijo algo que congeló mi corazón. Uno de ustedes me va a traicionar. Los otros discípulos comenzaron a preguntarse quién sería, pero yo ya sabía la respuesta. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de mi decisión. Jesús me miró directamente. Sabía lo que había hecho. Me dijo en voz baja, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». En ese momento, me levanté y salí de la sala. Ya no había vuelta atrás. Había tomado mi decisión y el destino estaba sellado. Guié a los guardias hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús solía ir a orar. Los sacerdotes querían arrestarlo en un lugar donde no hubiera multitudes, y yo sabía exactamente dónde encontrarlo. Caminé al frente del grupo, y cuando llegamos, vi a Jesús allí.
tranquilo, esperando. Mi señal para los guardias era un beso, un gesto de afecto que en ese momento se convirtió en el símbolo de mi traición. Me acerqué a él y lo saludé con ese beso en la mejilla. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Swing, preguntó Jesús. En sus ojos no había odio, ni reproche, solo una tristeza que me atravesó. En ese instante sentí el peso de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Los guardias lo arrestaron y lo llevaron lejos. Y yo me quedé solo, enfrentando las consecuencias de mis actos. Después del arresto de Jesús, algo cambió en mí. Lo que en un momento pensé que era una decisión calculada, se convirtió en un peso insoportable. Ver a Jesús ser condenado, escuchar a las multitudes pedir su crucifixión, todo eso me hizo darme cuenta del error que había cometido. Intenté devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes, pero ellos me despreciaron. Me dijeron que ya no era asunto suyo. Arrojé las monedas al suelo del templo, sintiéndome completamente perdido. El remordimiento me consumía. Me di cuenta de que no podía deshacer lo que había hecho. La culpa era demasiado para mí, y en mi desesperación decidí terminar con mi vida. No veía otra salida. Había traicionado al hombre que me había dado todo, y no pude soportarlo. Después de mi muerte, las monedas de plata que devolví fueron usadas para comprar un terreno, conocido como el Campo del Alfarero, un lugar destinado a enterrar a extranjeros. Ese terreno fue llamado Campo de Sangre, y mi nombre quedó marcado para siempre como el de un traidor. Mi historia es una advertencia sobre los peligros de la codicia, la ambición y las decisiones mal tomadas. Fui parte de un plan más grande, aunque nunca lo entendí del todo. Mi traición condujo a la crucifixión de Jesús, pero también abrió el camino a su resurrección, el evento central de la fe cristiana. Hoy mi nombre, Judas Iscariote, es recordado como el traidor, pero espero que mi historia también sirva como un recordatorio de las consecuencias de alejarse de los verdaderos valores, de dejar que el dinero y el poder nublen nuestro juicio. Mi vida fue una tragedia, pero fue parte de algo más grande, algo que, aunque no pude entender en su momento, cambió el curso de la historia para siempre.